Es conocido que el sacrificio desempeña un papel fundamental en la tradición yoruba y justamente a través del sacrificio fue que Orunmila logró retener a los Imeres en la tierra, porque ellos son entidades que van al oráculo antes de venir de viaje al mundo para saber qué les acontecerá, pero nunca sacrifican porque no quieren alargar la visita. Como Orunmila descubrió su secreto, en represalia, los Imeres decidieron que muchos de ellos vendrían como hijos de sus propios seguidores. Esto explica por qué los adeptos a Ifá son propensos a tener hijos que vienen por corto tiempo a la tierra. Pero Orunmila se destaca por darle protección a todos sus seguidores, por eso Ifá es conocido entre sus sacerdotes como el que protege a Ori de Imere para prevenir que Ori se rompa en pedazos. Cuando recorre el cuerpo filosófico literario de los Oduns de Ifá, vemos cómo la deidad de la sabiduría, a través de sacrificios y de la abstención de los tabúes prescritos, defiende a sus seguidores de todo mal, como manifiesta un mito del Odún Baba Ogundameyi en los siguientes versos. Hoy estamos seguros, ciertamente estaremos igual mañana. De lo que no estamos seguros es de que si en 2 días su hermano estará a favor o no. Estas fueron las declaraciones de Ifá para Orunmila, cuando Ifá planeó proveer de una sombra protectora a todos sus hijos. Se le aconsejó ofrecer un sacrificio. Él aceptó. Ifá, por favor protégeme si hay mucha maldad a mi alrededor. Cuando una gallina empolla sus huevos, ésta protege a sus pollitos. Ifá, por favor protégeme si hay mucha maldad a mi alrededor. Un gran cuerpo de agua protege a la arena que está debajo. Ifá, por favor protégeme si hay mucha maldad a mi alrededor. Además del caso excepcional de los Imeres, que se desean la muerte prematura, el cuerpo literario de Ifá refiere también los casos de aquellos que mueren antes del momento pactado en el cielo, porque la divinidad de la muerte viene a su encuentro. Ibejis. Ibeji es el nombre con el que se conoce a la deidad que protege a los gemelos en la cultura yoruba, y el término mismo significa gemelos, pero en principio enuncia la polaridad, y aquí radica su importancia, porque a través del nacimiento de los primeros gemelos, los yorubas explican un suceso notable ocurrido en los albores de la historia del mundo. El hombre que se separa de la naturaleza y se arroga en el derecho de la superioridad en la tierra. Según cuenta la mitología yoruba, cuando Olodumare ordenó la población de la tierra, Orunmila fue el encargado de poner nombre a todo lo que existe, ya sea animal, vegetal o mineral, y cuando llegaron a Ile-Ife se pactó que ninguna especie podría, a su gusto, explotar o agredir a otra, e igualmente se pactó con los seres humanos. Aquella época serena donde el mundo creado y los humanos eran como hermanos y hermanas es recordada en los versos de Ifá como la era del rey que comía agua. Por eso, ese pacto de Ile-Ife, citado anteriormente, fue roto por los hombres y la siguiente historia, que es una de las versiones sobre el primer alumbramiento de gemelos, narra ese momento crucial para la humanidad. En tiempos ancestrales, los seres humanos solo daban a luz a un niño por vez. Una esposa de Orunmila llamada Peregunlele, hija de Aguyale, fue la primera mujer que parió gemelos. Ellos fueron llamados Edún. Antes de casarse con Orunmila, ella había estado casada 20 veces. Con Oluigbo, la fuerza sobrenatural del bosque, ella había tenido a Erin, el elefante, y luego había parido a Efón, el búfalo. Cuando se casó con Oludán, dio a luz a Akborín, el antílope, y Akbe, el pájaro turaco azul. Los gemelos Edún parecían imitaciones de monos, aun cuando eran seres humanos, ya que tenían los ojos hundidos y colas como los simios y caminaban en forma semirrecta. Además, no eran exactamente iguales y tenían diferente sexo. Un día decidieron escaparse hacia el bosque para convivir con los otros hermanos de su misma madre, y fue en compañía de sus otros hermanos donde hallaron real aceptación e hicieron del bosque su verdadero hogar. Ante tal pérdida, Orunmila pensaba cómo conformar adivinación y sacrificio para ellos. Pero sucedió que un día Olofin, el sacerdote rey, se perdió en el bosque. El Edún masculino lo vio y lo rescató y lo llevó a la ciudad habitada por los humanos. Olofin dio un gran festín de agradecimiento por su regreso a la vida civilizada, y como era de costumbre, todas las especies de animales existentes se presentaron para la celebración. Sin embargo, para sorpresa de todos, solo Edún fue admitido y se le permitió disfrutar de la fiesta entre los humanos, y fue ubicado entre los sacerdotes de Ifá que supervisaban y orientaban a Olofin. Los animales que se habían retirado coléricos nunca más regresaron a la ciudad. De esta manera, los humanos provocaron la separación con el resto de la creación y rompieron así el convenio de Ile-Ife,
entre el reino animal, vegetal y humano. Desde entonces se mantiene un antagonismo entre los seres humanos y el medio ambiente, situación que ha llegado a una forma criminal y ridícula. Este mito nos permite comprender cómo los yorubas explican el paso de la conciencia colectiva como expresión de la vida de los hombres en los primeros tiempos al de la conciencia individual que se mantiene hasta la actualidad. Una conciencia colectiva trascendía lo personal y atañía a todos por igual. Un caudal compartido de recuerdos, ideas y modos de pensamiento, o sea, el hombre era uno con todos los elementales de la creación, mientras que la individualidad pertenece al sujeto y almacena todas sus experiencias personales. Cuando la historia anterior plantea, desde entonces se mantiene un antagonismo entre los seres humanos y el medio ambiente, se alude directamente a la dualidad, que es la característica básica de la conciencia individual. El hombre, desde ese momento, debía buscar su desarrollo como ser social, trascendiendo los opuestos a través de los conflictos para retomar una actitud holística a partir de un nuevo concepto de orden. Para los yoruba, cuando este camino sea recorrido, el hombre estará en condiciones de asumir responsablemente el pacto que una vez violó. Nuestro presente, era o época, testificará un cambio dramático en las relaciones con nuestros coterráneos, sean del reino que sean. Todo pensamiento de convenios ancestrales entre el hombre y el resto de la creación fue roto en Ile-Ife, pero vestigios de ese convenio aún persisten entre los yorubas que sienten un profundo respeto por la naturaleza que los rodea. Lo que Ifá desea y quiere demostrar es que no se puede contar con algo que se base en el uso de la fuerza, sino buscar una nueva forma de vida, si es que deseamos sobrevivir como especie en este mundo. No se destruirá en nuestro tiempo, el mundo no será destruido en nuestros tiempos, Ifá lo reparará. El mito yoruba explica el inicio de los partos múltiples en los seres humanos como un fenómeno heredado de un tipo de mono que vive en sus tierras, conocido entre ellos como mono rojo. El término yoruba de nombrar este tipo de monos es Ejimere, Eji 2 y Mere, nacido para morir. Según la leyenda, este mono era negro en un principio, pero la maldad del mundo mojó las ropas de Ejimere en aceite de palma y lo convirtió en rojo. Este animal es tratado con supersticiosa reverencia, y a él se le atribuye el poder de andar erguido y de hablar, y se le considera un sabio médico. Algunos hombres de la medicina usualmente dominan y tienen una de estas criaturas, y fingen recibir de ellos las instrucciones e inspiraciones. La siguiente canción, que se emplea para alabar a los gemelos, menciona la relación de los partos gemelares con los monos. Taiwo me pidió que te saludara, y así lo hago. Keinde me pidió que te saludara, y así lo hago. Los Ibellis piden que tú seas afortunado. Los Ibellis piden que tú tengas riquezas. Si lo hubieras sabido, hubieras seguido a los monos, quienes crearon a los primeros gemelos, hasta Isokun, el lugar donde se originaron los gemelos. Este concepto parte de que en los animales se dan más partos con varias crías que entre los humanos. La tradición atestigua que bajo esta interpretación se les mataba cuando nacían porque no se les consideraba totalmente humanos, hasta que se eliminó dicha práctica y se instauró el culto a los mellizos, a quienes se le honra debidamente para que traigan prosperidad y no desgracia o esterilidad, como describe la siguiente historia de la mitología yoruba, que explica más detalladamente el vínculo entre los monos rojos con la aparición de los gemelos entre los humanos. A través de la siguiente historia se ve cómo se relaciona el mito a los personajes, apoyándose en el recurso de la etimología de las palabras. Los monos rojos, Ejimere, 2 que nacieron para morir, dan origen a los gemelos, Ibellis, 2, quienes, debido a que el granjero mataba a los monos, nacían siempre como Imeres, nacidos para morir. En tiempos muy remotos en el pueblo de Isokun, que más tarde se convertiría en parte de Oyo, había un granjero que era conocido por todos como un cazador de monos. Debido a que en sus campos se producían buenas cosechas, los monos llegaban hasta ahí del monte para alimentarse. Llegó un momento en que estos animales representaron un verdadero problema para el granjero. Él trataba de deshacerse de ellos, pero siempre regresaban por más comida. El granjero y sus hijos hacían guardias para cuidar las tierras porque los monos acababan con todo. Sin embargo, los monos siempre regresaban y había que espantarlos con piedras y flechas. Debido a su desesperación y su rabia, el granjero mataba monos donde quiera que los encontrara. Los cazaba en los campos, entre los arbustos, y los cazaba en la selva con la esperanza de acabar con los depredadores de su granja. Pero los monos se rehusaban a dejar la región y continuaban con sus correrías por los campos.
Incluso llegaron a desarrollar formas de distraer al granjero y a sus hijos, mientras que un grupo de monos aparecía en alguna parte haciendo que el granjero o sus hijos se encargara de ellos. Otro grupo de monos se metía al campo para alimentarse con el maíz. Los monos llegaron a utilizar poderosos recursos como provocar la lluvia para quien quiera que estuviera cuidando los campos se fuera del lugar pensado. Probablemente la cosecha estará segura bajo este mal tiempo, pero los monos se alimentaban igual mientras la lluvia caía. Cuando el granjero se percató de esta situación, construyó un refugio donde podían protegerse de la lluvia sin abandonar sus campos por ninguna razón. Durante esta contienda, muchos monos murieron, pero aquellos que sobrevivieron persistieron. El granjero tenía varias esposas, una de ellas quedó embarazada y uno de los profetas de la ciudad le advirtió al granjero: habrá peligro y desventuras debido a la continua matanza de monos. Ellos son sabios en muchas cosas y tienen grandes poderes. Ellos pueden hacer que un niño himere entre en el vientre de tu mujer. Él nacerá, permanecerá un tiempo entre ustedes y luego morirá, y de nuevo volverá a nacer y a morir. Cada vez que tu mujer esté preñada, él entrará a su vientre, y cada vez que nazca un niño estará entre ustedes un tiempo para luego partir. De esa manera te atormentarán para siempre. Así que deja de cazarlos entre los arbustos y permite que entren a tus tierras para alimentarse. El granjero escuchó, pero no se sintió convencido de las palabras del profeta, y siguió cazando a los monos. Los monos discutieron diferentes maneras de desquitarse con el granjero por sus sufrimientos. Entonces decidieron enviar 2 himeres al granjero. 2 de los monos se transformaron a sí mismos y entraron al vientre de la mujer del granjero. Allí esperaron el tiempo preciso. Cuando nacieron, causaron una gran conmoción, pues eran los primeros gemelos entre los yorubas. Las personas los visitaban atraídos por la novedad y comentaban: ¡qué buena suerte! Otros decían: esto es una mala premonición, pues solo los monos dan a luz a gemelos. Debido a que los niños eran himeres, no vivieron mucho tiempo, murieron y regresaron a residir entre aquellos que aún no habían nacido. El tiempo pasó y una vez más la mujer quedó embarazada. Al igual que la primera vez, en lugar de un solo niño, nacieron 2 y murieron pasado un tiempo corto. Así sucedió muchas veces. El granjero se sentía devastado por esta sucesión de desventuras, así que consultó a un adivino que vivía en un lugar muy distante para que le informara la razón por la cual los niños morían continuamente. El adivino consultó sus nueces de palma y al leerlas dijo: los problemas provienen de los monos que tú has estado acosando en tus campos y en los arbustos. Son ellos quienes han enviado a los himeres al vientre de tu mujer como represalia por todo su sufrimiento. Finaliza la matanza de los monos, deja que coman en tus campos y quizá así ellos se aplaquen. El granjero regresó a Isokun. A partir de entonces no volvió a ahuyentar a los monos de sus campos, sino que los dejaba alimentarse de sus cosechas e ir y venir a su antojo. Tampoco los cazó entre los arbustos. Pasado un tiempo, su mujer volvió a dar a luz a unos gemelos, y para su sorpresa, estos no murieron. Sin embargo, el granjero no sabía a ciencia cierta si las cosas habían cambiado definitivamente, así que volvió a visitar al adivinador para que le aclarara la situación. El adivino tomó sus nueces e interpretó su significado diciendo: en esta oportunidad los gemelos no son himeres, los monos se han ablandado. Estos niños no morirán para luego regresar, volver a morir y de nuevo regresar. Pero los gemelos no son personas comunes. Ellos tienen grandes poderes para recompensar o castigar a otros humanos. Su protector es la deidad Ibeji. Si alguien abusa o rechaza un gemelo, esta deidad castigará a esa persona con pobreza y enfermedades. Por el contrario, quien los trate bien será recompensado con buena fortuna. Una vez más el adivino lanzó sus nueces del fruto del palma y dijo: si los gemelos están satisfechos con la vida que llevan, entonces la prosperidad alcanzará a sus padres en todo sentido. Por lo tanto, haga lo posible para que ellos sean felices en este mundo. Deberán darles lo que ellos le pidan y dejarlos hacer lo que ellos deseen. Ofrezcan sacrificios a la deidad Ibeji. Debido a que los gemelos fueron enviados al mundo por los monos, estos son sagrados para todos. Ninguno de ellos ni su familia pueden jamás alimentarse con carne de mono. Esto es lo que las nueces de palma nos dicen. Cuando el granjero regresó a Isokun, después de consultar al adivino, le comentó a su esposa lo que éste le había dicho. Desde entonces, cualquier cosa que solicitaran los gemelos, desde dulces hasta que su madre fuera al mercado a pedir limonas para ellos o los tomara en los brazos y bailara con ellos, todo les era concedido. Pasado un tiempo, las otras esposas del granjero también dieron a luz a gemelos, y tal como estaba anticipado por el adivino, la prosperidad llegó a Isokun y a toda la familia. Él fue un hombre afortunado en todos los sentidos.
Esta historia demuestra por qué los gemelos son alabados por la cultura yoruba. Siempre que nacen gemelos, los padres deben encargarse de preparar las estatuas que los representan y la madre bailará con ellas en el pueblo. Ocasión que muchos aprovechan para darle dinero buscando el favor de Ibeyi, la deidad de quien se dice otorga buena fortuna a quienes obsequian a los gemelos, según confirma el siguiente poema. Son objetos insignificantes ante los ojos de las madres rivales. Ellos son dos a la vez en los ojos de sus propias madres. Niños generosos que traen buena suerte a su padre. Niños generosos que traen buena suerte a su madre. Si me menosprecias, te seguiré. Alábame y yo me retiraré. Según plantea Juan de Abimbola, existe una relación directa entre Ifá y el concepto de Ibeyi. La idea de un orden binario es central en esta cultura, ya que el sistema entero de Ifá está basado en ello. De hecho, el sistema filosófico literario de Ifá está estructurado sobre la base de los odus gemelos, o sea, los meyis, que representan el concepto de la unidad. Los 16 oduns mayores de Ifá son considerados mensajeros de Ifá. Ellos revelaron a Ifá después de su partida de la tierra al cielo. Ellos bajaron del cielo, pero en forma de seres humanos y procrearon 240 hijos. La extensión de Ifá es un orden binario de pensamientos y de marcas. Quizá no sea muy claro, pero pienso que cuando los oduns llegaron, vinieron como individuos en vez de iguales o dobles. De la forma en la que se acoplaron, es una importante transformación enigmática de Ifá en su pensamiento y mitología. Eyokbe menciona algo de esto cuando dice: bendeciré o apoyaré a las personas cuando estén acopladas, no apoyaré más a quienes se mantienen como entes individuales. Ciertamente, Níger es un país con alta tasa de partos gemelares y también un alto índice de mortalidad entre los mismos. Y por supuesto, en las tradiciones de la cultura yoruba abundan las narraciones que aluden a los partos múltiples, como en la siguiente historia de Ifá del Odún Baba Ogundameyi. Bendeciré o apoyaré a las personas cuando estén acopladas. No apoyaré más a quienes se mantienen como entes individuales.